¿Cuántos de ustedes han escuchado decir que, que dudar no es parte de la fe? Ninguno, solo yo. Bueno, sí, ¿verdad? Nos han dicho y hemos escuchado a algunos pastores, incluso hace poco en unas conferencias, escuché a un pastor latinoamericano buenísimo, decía: la duda es el enemigo de la fe. Así con voz pandereta y todo. Y el que duda no tiene fe. Y creo que estamos malinterpretando ciertas cosas, y ese pastor es increíble, pero hay veces que no estudiamos bien las cosas. ¿Por qué? Porque les contaba ahora a los líderes de Casona, que tenemos un rato siempre antes de esto, que me gusta estudiar mucho el cerebro, ¿sí? Me gusta estudiar mucho los comportamientos humanos, y aunque no soy neurocientífico, y nunca lo voy a hacer porque no voy a meterme a estudiar imagínense cuántos años sería eso, pero me gusta mucho leer, y sí podemos aprender e informarnos acerca del comportamiento del ser humano. ¿Y saben qué? Hasta ahora podemos saber mejor acerca de nuestro órgano más complejo del ser humano, que es el cerebro. Antes del año 2000 no sabíamos absolutamente nada del cerebro. No podíamos saber nada. Empezamos a descubrir y hacer escaneos cerebrales a partir del año 2000 en adelante. Después de 18, 20 años ya tenemos escaneos un poco más confiables. O sea, al menos tenemos 18, 20 años de haber estudiado el órgano que antes no sabíamos. Ahora, por medio de escaneos del cerebro, podemos ver comportamientos de la gente. Es más, podemos ver qué persona con solo el escaneo es alcohólica y qué no. ¿Cuál es un cerebro saludable, una persona saludable? Con solo tomar una foto del cerebro, porque todos los alcohólicos, todos los que hacen drogas, todos los que hacen cosas no saludables, se reflejan en la forma en cómo es el cerebro. ¿Sabían eso? Entonces, yo podría detectar si ustedes realmente son drogadictos o alcohólicos, porque una foto del cerebro lo enseña perfectamente. Y es muy interesante cómo el cerebro refleja lo que somos. Algunas enfermedades se manifiestan en los escaneos y ya podemos saber cómo trabaja ese cerebro. Entonces es importante también saber que, y han comprobado, esto no tiene nada que ver con la enseñanza, pero por ejemplo el alcohol, las drogas, obviamente hacen que el cerebro se vuelva cada vez más viejo y menos útil. Matan neuronas, y es comprobado científicamente que entre más vicios malos usted tiene, usted es menos inteligente, más brutito se vuelve. Entonces, al final, si lo relacionamos con la Biblia, muchas veces creemos que Dios inventó el pecado porque es un Dios celoso y porque quiere meternos y encasillarnos dentro de un lugar. Pero pónganse a pensar una cosa: si Dios nos ama y es nuestro Padre y nos creó, más bien nos está diciendo que es pecado. ¿Para qué? Para que no nos haga daño nada. O sea, el pecado realmente afecta a nuestra vida, nuestro estado emocional, nuestro estado cerebral, todo. Entonces, Él no encasilla y no nos dice: vivan de esta manera para que solo me agraden a mí, sino al final era para que ustedes estén bien. Se están haciendo daño. Y me encanta la ciencia porque al final comprueba que Dios lo único que hace es amarnos. Cambien esa manera de pensar. ¿Han visto así el pecado? Más bien, Dios me puso que no hiciera eso simplemente por beneficio mío, no porque no lo estoy cumpliendo con simplemente reglas porque a Él se le antojó y porque esta es la forma de agradarme y porque a mí se me ocurre que esto es lo bueno y aquello es malo. No, es simplemente porque Él dijo: yo los conozco más que ustedes mismos se conocen, porque yo los creé, yo los hice a ustedes y yo sé lo que les hace malo a ustedes. Y una vibra no es malo, una copa de vino no es malo, pero emborracharse es malo, mata neuronas. Y ya sabemos que es cierto, científicamente comprobado. Y todo lo que le hace mal al ser humano, pues es pecado. ¿Por qué? Porque el Señor sabía desde antes, porque Él nos hizo. Él dijo: mejor evítense eso, porque si hacen daño sin ustedes darse cuenta. Que tú van a ver el pecado de esa forma.
¿Sí o no? Que tenemos un Dios que nos quiere cuidar y que nos dijo, hay limitaciones para el ser humano. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Porfa, manténganse aquí para que estén saludables y para que estén bien. Pero bueno, me salí un poco del tema, pero el punto aquí es que todos queremos ser más inteligentes, queremos ser más saludables y estos escaneos nos permiten poder ver cómo estamos. Y la ciencia nos dice muchas cosas acerca del comportamiento del ser humano. Y necesitamos saber, digamos, cómo poder ser más felices. Todos queremos ser más felices. Y una de las cosas que me pareció muy interesante de estos documentos es que dice que todos aquellos que tienen un propósito tienen un cerebro más saludable y pueden llegar a ser más felices. Todos aquellos que tienen un propósito y que tienen una razón de ser, pueden llegar a ser más felices y más saludables. Esto es científicamente comprobado. La persona que no tiene propósito se desgasta, se estresa y recibe un poco de ansiedad. Entonces, podemos llegar a entender que cuando Dios nos dice que cada uno de nosotros como hijos tiene un propósito, pues nos está diciendo, sean saludables, sean inteligentes y su cerebro va a estar saludable para que puedan mantenerse firmes viviendo. Vean cómo Dios sabía todo lo que la ciencia está comprobando y por eso nos dice, ustedes tienen un propósito, yo tengo planes para ustedes, tengo objetivos para cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que se mantengan en la vida. Yo ya sé lo que la ciencia va a descubrir, lo que el cerebro dice, yo ya sé todo y yo quiero que vivan de una manera buena. Lo que pasa es que nos cuesta mucho confiar en esos planes. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son los planes de Dios. Yo siempre he dicho que Dios no da muchos detalles. ¿Saben por qué Dios no da detalles? O sea, sería muy fácil que Dios bajara y llegara y le dijera, Andrés, usted a los 36 años va a ser papá del segundo chiquito. Por ahí, del 18 de noviembre de 2021 va a ser papá. Para que sepan, el otro jueves nace. Voy a ser papá. Gracias por alegrarse conmigo. Pero lo que estoy diciendo es que Dios no nos dice eso. Y no nos dice, Andrés, usted en tal fecha se iba a graduar de ingeniero y ahora resulta que en tal fecha la Comu te iba a contratar y vas a llegar a ser pastor, ya no vas a ser ingeniero ni administrador, vas a sacar una maestría ya, un MBA y vas a ser un gran hombre, un gran papá, un gran esposo y vas a ser pastor y vas a hablarle a los jóvenes, y de repente vas a hablarle en otra iglesia más grande y vas a tener un grupo gigante de jóvenes y vas a liderar y pues Dios nunca nos va a decir nada de eso. Y Dios no da detalles, les voy a decir por qué. Porque si Dios diera los detalles, ya mi cerebro asume que eso sucederá y por lo tanto, ¿qué tiene de tuanis eso? Dios no da detalles porque necesita que usted camine en fe. Si usted supiera todo lo que tiene que hacer, ¿a dónde queda la fe? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, si Dios le dijera a usted que de aquí a 10 años usted va a llegar acá y cómo lo va a hacer, no hay fe. Y el ingrediente especial en el reino de los cielos es la fe. Y tenemos que aprender a vivir en fe y tal vez sabemos y nos dice, muchas veces recibimos palabras, usted va a ser pastor, pero puede ser que esa palabra sea hasta dentro de 25 años y no da detalles de cómo yo voy a llegar a ser pastor. ¿Por qué? Porque tengo que caminar en fe. Y toda persona que no tiene fe, entonces es imposible ver a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, eso dice Hebreos 11:6. Aquel que no aplica la fe, aquel que vive por detalles, por planificación, solo así, porque quiere saber todo, no le queda fe, porque ya sabe todo. ¿Me estoy explicando? Y la Biblia nos dice, vayan en la vida con fe. Dios nos dice, tengan fe en algo que todavía no se ve. Tengan la convicción de que eso se va a cumplir. Necesito que en el reino de los cielos la gente viva por fe. El mundo no vive por fe, pero ustedes viven por fe. Cada uno de ustedes tiene un propósito, un plan que cumplir.
Jeremías capítulo 1 dice: antes de que nos conociéramos, antes de que usted naciera, ya te conocía, ya te había formado en el vientre, ya te había separado para que usted viviera exactamente en el 2021. Hoy, ¿qué día es? 9 de noviembre, aquí. O sea, él ya sabía que usted aquí tenía que estar y no lo hizo y no lo puso en este lugar simplemente para que viviera. ¿Sabe por qué lo puso? Porque Él lo escogió a cada uno de nosotros a vivir este momento, porque los que vivieron en 1800 no eran los correctos para vivir en esta fecha. Eso quiere decir que usted era el escogido con otros 7 billones de personas para vivir este momento en el lugar donde está, porque usted tiene un propósito que cumplir en fe. Y eso es muy tuanis. Cuando usted cree eso y entiende que Dios lo puso a uno para cumplir un propósito en fe, y que usted es importante y que nadie lo pudo haber hecho mejor que usted, que por eso Dios lo escogió a usted, usted se anima, usted se levanta y dice: Señor, permíteme vivir esta vida que tú escogiste que yo viviera, porque me escogiste a mí para eso, no a nadie más. Yo nací un 2 de agosto de 1985 para que hoy, 9 de noviembre, a las 8 de la noche, esté predicando en Casona. Él escogió esto para Andrés Castro y no había nadie mejor que lo hiciera que yo, porque Él lo quiso así. Y cada uno de ustedes tiene que entender que está aquí sentado porque Él que quería que estuvieran acá, y cada uno de ustedes tiene que desarrollar su vida sabiendo que tiene un propósito y un plan para Él, para usted, para que usted viva y pueda caminar en fe. Muchas veces no entendemos, pero tengo que ir en fe. ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve, de lo que se espera, la garantía, dice otra versión. Entonces yo camino en fe, yo vivo por fe, porque así es como opera el reino. Si yo les dijera a ustedes: ¿por qué creen en Dios? ¿Por qué creen en Jesús? Muchos de ustedes no lo han visto físicamente. Muchos de ustedes tal vez ni siquiera han experimentado algo. Muchos de ustedes ni siquiera han tenido un encuentro con Dios. Para mí ahora es más fácil creer en Dios. Les voy a decir por qué. Porque tengo encuentros con Él. Porque he visto su mano. El día que me secuestraron, probé a Dios. Y lo probé de una manera muy rajada. Yo les he contado. Pero el día que me iban a matar, o sea, me iban a matar, ya me habían dicho: usted se va a ir a ese monte, lo vamos a tirar a ese monte y lo vamos a matar. Mi oración fue esta. Yo le dije: ahora sí, Señor, a ver si existe. No, mentira, no dije eso. Pero yo dije: Señor, si tienes el poder para cambiar a esta gente, cámbialos para yo poder vivir más. Y el jefe en ese momento decidió empezar a defenderme, como una película de telenovela. Ustedes saben que es que me baje el mae al que le indicaron que me matara. Me agarran del pelo, con un poquito de pelo largo aquí. Llega, me hincan, me ponen la pistola, el cuchillo, me van a matar. Y de repente el jefe que está manejando se baja del carro, llega y le dice: no, la verdad es que cambié de opinión después de la oración que yo hice. Y llegué y el mae me empieza a defender y el otro le dice: ¿pero por qué? Si allá habían aparecido 7 muertos antes que yo y yo era el octavo. Pues el jefe me defendió y decidió no matarme. Me agarró y me metió otra vez al carro, le dijo: móntese al carro, le dio las llaves al que le habían dado la orden de matarme y le dijo: maneje usted, y él se sentó a la par mía por cualquier vara para defenderme. ¿Pueden creer eso? Entonces, para mí, cuando yo vivo una experiencia así, yo podría decir: qué guava, qué guava. Pero la verdad es que no, porque mi oración fue muy clara. Fueron un segundo de decir: Señor, si puedes cambiar el corazón de estos maes para que no me maten. Y no cambió el corazón de todos, porque eran 3, solo del jefe 1 era suficiente. Y él me cuidó en el asiento de atrás. Se volvió
y me dijo, lo voy a dejar aquí para que llame a sus papás y se vaya a su casa. Me abrió la puerta, me amarró y me tiró. Yo caí un montazal y ahí quedé. Me eché a llorar porque la experiencia que había tenido, había estado ya más de 12 horas con ellos, en 7 horas en una cajuela, y estuve al borde de la muerte. ¿Usted sabe la tensión que tenía cuando me sueltan? Yo me eché a llorar. Y empecé a llorar y lloraba y lloraba y ni siquiera sabía por qué estaba llorando, pero yo solo lloraba y lloraba. Y yo, y lloraba y lloraba y lloraba y me arrastré y me arrastré y me arrastré y traté de salir. Llegué a un caño, me cangurié y empecé a caminar. Cuando llegué, un señor de una casa me vio y yo dije, ayuda, eran las 5 de la mañana, ayuda por favor. Y donde salió yo estaba todo sucio, estaba sin camisa, estaba en boxer, porque me vean casi que deschingado. Y el señor pensó que yo los iba a asaltar y él cortó los mecates. Y le dije, muchas gracias, porque no me quiso atender, no me quiso hablar. Yo le dije, estoy secuestrado. Y él me dijo, no, no lo podemos atender. Yo, por favor, solo córteme los mecates. Me cortó los mecates y salí disparado a donde un guarda que después me topé 100 metros después. Ahí llamaron a mis papás y llegó la policía. Esta historia la he contado, algunos no se la sabían y no la conté desde el principio, pero a lo que voy es que ahí decidí yo empezar a caminar en fe. Yo tuve que ver un evento de que Dios existía para empezar a creer. Porque yo había venido y había sido cristiano toda mi vida y aún así venía a la iglesia, pero no creía en Dios. Creía que tal vez Dios existía, pero muy adentro mío no era cristiano. Yo realmente no sabía, cuestionaba a Dios porque era invisible, porque no se manifestaba en ningún lado. Pero ya no tenía excusa. Mi experiencia es impresionante y a mí nadie me lo va a negar. A mí nadie me puede decir Dios no existe. No, ¿cómo que no? Si lo vi en carne propia, ahí lo vi. Es que usted no sabe lo que viví. Y ahora le toca a usted experimentarlo, pero yo ya viví la mía. Y entonces, cuando llego a mi casa, empiezo a cuestionar mi vida. Y empiezo a decir, ok, Dios existe, definitivamente. Ya no puedo decir que no existe. Quiero empezar a conocer ese Dios. Y empecé a orar y le dije, Señor, así como me escuchaste, quiero que me empieces a escuchar. Y quiero empezar, y empecé a leer la palabra y empecé a tener encuentros con Dios poco a poco. No fue que Dios me visitaba y era el preferido y hablaba cara a cara con Él. No, 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 no. Pero mi vida empezó a caminar en fe. Y por mucho tiempo no vi al Señor. Dios no me contestó. Sentía cosas bonitas, pero Dios, yo no vi otro evento así. Por eso cuando yo estoy falta de fe, leo la palabra, pero además me acuerdo de momentos donde Dios operó. Primer consejo esta noche: cuando usted está con falta de fe, cuando le cuesta, recuerde lo que Dios ya hizo. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir acordarse. Su cerebro se acuerda del momento. Dicen hasta los estudios neurocientíficos que si usted se acuerda de una alegría o de un momento de fe, vuelve a producir fe en su mente. Cuando usted está abajo con el espíritu, cuando usted siente que está muerta la cosa, vaya y le cuenta lo que Dios ha hecho a alguien y verá cómo sube. Casi que lo que está contando lo vuelve a vivir porque está recordando y su cerebro hace un retroceso y lo vive otra vez y su fe aumenta. ¡Qué impresionante! Y eso no lo invento yo. Eso también está probado en estos estudios. Por eso uno tiene que recordar lo que Dios hizo. Y yo decidí empezar a caminar en fe para ver quién era este Dios. Por eso yo digo que la experiencia más impresionante que he tenido es el secuestro. Porque casi que vi la mano de Dios ahí. Pero qué duro es ser secuestrado. Y qué duro vivir todo el proceso. Fue muy tuanis para mí, si saco la conclusión de lo que vi. Pero no todos queremos ser secuestrados y pasar por lo que yo viví para que se dé un evento así.
Entonces, más vale vivir en fe, más vale no querer probar a Dios, sino creer. Por eso Jesús dijo, dichosos los que creen sin haber visto. Le dijo a Tomás, Tomás, ¿soy yo Jesús? No, 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 dijo a los discípulos. Vimos a Jesús, le dicen los otros discípulos. Y Tomás, jamás. Si yo lo vi crucificado en la cruz. No, no, en serio, lo vimos. Hasta que no lo vea y no lo toque, no creo. Jesús se aparece en el lugar y le dice, Tomás, aquí estoy, tóqueme. Y Tomás se tuvo que acercar y meter los huecos en las manos para creer. Y le dice, por eso es que crees. Dichosos los que no han visto, los que no tienen que vivir un momento como yo y creen, porque esa fe es todavía más poderosa, vale más que mi fe. Entonces la pregunta es, ¿se cuestiona usted a Dios o vive en fe? ¿Cree en algo que otros le cuentan que la palabra de Dios dice aún sin ver? Porque algún día será recompensado. Esa fe vale más que aquel que tuvo que ser probado como el oro, como dice la palabra. Dice que nuestra fe es probada y muchas veces va a ser probada. Pero algunos de ustedes tienen que creer sin antes ver. No sé cuántos de ustedes han tenido realmente una experiencia con Dios. Hay gente que no puede negar a Dios porque la vio como yo. Vio operar de maneras impresionantes una fe. Ahora, es muy normal que creemos que la duda tiene que ver, como dije al principio, no tiene nada que ver con fe. Pero como les dije, la duda es parte de la fe. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? La duda es parte de la fe. Tener duda tiene que ver con fe. De hecho, que su proceso de aprendizaje tiene que ver con tener duda. El cerebro de nosotros, para poder tener un aprendizaje completo, no solo tiene que escuchar en este momento, sino que ahí usted tiene que empezar a cuestionar lo que yo estoy diciendo para poder aprender más. Aquel que no cuestiona, no aprende más. Pongan atención a lo que le estoy diciendo. Ahora, algunos están creyendo lo que yo estoy diciendo, unos más que otros. Pero para poder producir efecto a esta enseñanza, usted tiene que provocar duda y querer saber más. Y en el momento que usted está dispuesto a preguntar, a alzar, a investigar, muchos de ustedes van a decir, ¿para qué voy a investigar si eso es duda? Entonces quiere decir que no le creo al pastor. O sea, eso no es fe, mentira. Eso es fe también. Porque nuestro cerebro, para poder aprender, crea esa duda para que usted se levante y busque más y llegue a la plenitud del conocimiento. ¿Me estoy explicando? Medio enredado, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que aún usted puede tener fe y tener duda a la vez. Y por eso les expliqué el fin de semana cuando estuve en la iglesia que la fe tiene que ver con obras. Santiago 2:14, una fe sin obras está muerta. Cuando a Abraham le dijeron y lo consideraron el padre de la fe, lo primero que le dijo Dios, se le apareció Dios y le dijo, agarre todas las cosas y váyase para la tierra de Canaán, que serás el padre de muchos, serás el papá de una nación gigantesca y de ahí vendrá la promesa y haré un pacto contigo, pero te vas a ir a aquella tierra. Ustedes saben que Dios se le aparezca a uno y le diga eso. Una cosa es escucharlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, cuando yo agarro las cosas y me voy caminando, dentro de eso, de ese proceso que yo agarro, va a haber duda en mi corazón y en mi mente, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que Adán dijo, qué lindo, me voy para allá? Seguramente Abraham llegó y dijo, ¿a dónde voy? ¿Y si me va mal? ¿Y si me encuentro allá con gente que me quiera matar? ¿Y como voy a ser extranjero voy a tener opositores? ¿Y qué voy a sembrar allá? ¿Y qué voy a comer? ¿Me va a ir bien o me va a ir mal? ¿Y si empiezan los problemas allá? ¿Y cómo será allá? ¿Ustedes no creen que hubo duda en el corazón de Abraham? Claro que hubo duda.
Pero la duda es parte de la fe. Y él, en medio de la duda, va consultándole a Dios, va consultando lo que está haciendo para crecer más en esa fe. Ahora, la fe consiste en creer lo que no he visto, en tener la garantía de dónde voy a llegar, pero tengo derecho a tener duda. Y una vez que creo primero y me puse a accionar, se convierte en fe, pero esa fe tiene que aumentar cuando yo voy dudando y voy preguntando y voy investigando más para poder llegar. Cuando usted llega y se queda con lo mínimo, es casi hasta ignorancia, porque no me interesa saber más. Cada uno debe cuestionar todo, ir a la palabra todo, ver todo. Yo les pido, sí, créanme, pero cada uno debe ustedes generar un sentido de crítica y de llegar y decir, me encantó, pero quiero saber más, no entendí esto, no entendí el otro, porque eso produce que busque más y eso produce la plenitud del conocimiento. Y eso es un proceso de aprendizaje que todo ser humano tiene que tener. No se queden solamente con lo que se dice en la charla, sino que tienen que aprender después de esto a interactuar, a preguntar, a investigar para que el proceso sea completo. Y eso es fe, aunque haya un poco de duda, porque es una fe que actúa, que investiga, que cree, que actúa hacia lo que creyó para saber que hay más. Eso es fe también. Por eso les dije que iba a hablar de una fe diferente, que muy pocas veces han escuchado hablar. La fe sí es muy bonito, Hebreos 11:1 la definición. La garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ahí no queda, es un rompecabezas que hay que ir investigando de lo que es la fe. Yo creo que Dios tiene un plan, un propósito para mí y me va a llevar a algún lugar, pero quiero investigar, quiero dudar, no en el sentido de que no voy a ir, sino de cómo es que voy a llegar, para poder saber y para poder entenderlo más a Él. Qué enredo, ¿verdad? Pero qué tuanis. Entonces, si usted cree tener fe y dudó, no crea que entonces no tiene fe. No se dejen engañar cuando les digan, si dudó, no tiene fe, porque la duda es parte de la fe. Una vez Rodolfo dio una enseñanza de la duda y de la fe hace años de años, aquí en Comunidad Paz, y tiene razón. La duda no tiene nada que ver con la fe. La duda es parte del proceso. La fe tiene que ver con creerle algo a Dios y actuar. Sí, tiene que ver con acción, con creer primero y después actuar. Pero en medio de ese proceso puede que dudemos. Y no significa que no estamos teniendo fe. Es parte del proceso. Y ese proceso les hace bueno, porque los hace aprender más, los hace investigar más, los hace crecer más. Y no solo lo dice la palabra, sino que lo aprueba la ciencia. Su cerebro necesita eso. Hoy más que nunca, los jóvenes están buscando experiencias. Póngame atención. Y don Ale lo dijo hoy en una reunión que tuvimos. Nunca hemos vivido en un mundo espiritual tan fuerte. Ahora la gente es más espiritual que nunca. Desde pequeños hasta adultos. Es la sociedad más espiritual de todos los tiempos. Porque la gente necesita, quiere tener encuentros con algo. La pregunta es, ¿a quién le está creyendo? Hay todo tipo de espiritualidad. Los llevan aquí a Guanacaste la ayahuasca, los llevan allá a tomarse esta vara, que ahora que el budismo, que los musulmanes, que esto, que el islam, que de todo se van a encontrar, de todo. Los cristianos tenemos que tener la mayor espiritual en este momento para combatir contra eso, porque en algún momento ustedes van a llegar y le van a ofrecer algún tipo de esta cosa.
Le van a ofrecer espiritualidad, de fijo. Y si ustedes no tienen las bases, su fe concreta en lo que creemos en Jesús y en la palabra de Dios, de que Dios tiene un propósito para sus vidas y un plan, se pueden ir por otro lado. Así que dice la palabra de Dios, mantengan la fe en Dios. ¿Y quién es Dios? Jesús. Porque si usted analiza lo que dice la palabra, la fe en Dios tiene que ver con Jesús, con Cristo mismo. Investiguen a Cristo, conozcan de Cristo, duden, pero investiguen. Vayan más allá, no se queden en la duda. Si se quedan en la duda porque puede ser que no creo, está mal, ya eso no es fe, porque no actuaron. Tiene que haber acción para conocerlo más a Él, y Él se va a revelar a su tiempo. A todos Él se nos va a revelar en algún momento. Y yo sé que cada uno de ustedes quiere tener una experiencia con Dios. Y recuerde, cada vez que tenga falta de fe, vaya a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nutre, lo que alimenta la fe. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, o escuchando o leyendo. La palabra usted alimenta, desayuna, almuerza y cena fe. Pero también recuerde lo que ya Dios un día hizo para que su mente, su cerebro, recuerde eso y vuelva a producir fe. ¿Le parece? Amén. Recuerde siempre ese consejo. Cierre sus ojos ahí donde está. Quiero que usted analice si usted vive en fe. ¿Qué tanto vive usted en fe? Siento muy del Espíritu que hay mucha gente que ha sentido duda y que el Señor le dice: no te sientas menos, te dice el Señor. No importa si algún día has dudado de algo de mi palabra. No importa si algún día has creído que no tienes suficiente fe, dice el Señor. Te hice así para que aprendas más. Pero nada más, nunca te alejes de mí, dice el Señor. Eso es una palabra para alguien o para varias personas que muchas veces creen que no tienen la fe suficiente. Pero el Señor los quiere llevar a otro nivel. Y que los hizo así, ¿para qué? Para crecer más. Así que si usted es una de esas personas, hoy es una linda noche para usted. El Señor los entiende. El Señor no los desprecia. El Señor los ha escogido también a ustedes para llevarlos a otro nivel en algún momento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos delante de ti, Señor, a todos los que estamos aquí, los que están por internet, Señor, los que a veces sienten que les cuesta caminar por fe, porque nos han vendido la fe, Señor, como algo donde no podemos dudar, Señor, donde no podemos cuestionar nada, Señor, y sabemos que eso no es la fe, Señor. Hoy creemos en ti, Señor, y nos permanecemos y queremos caminar hacia eso que creemos, aún dudando, Señor, y aún cuestionando tus cosas. Pero queremos siempre continuar dando pasos hacia adelante, Señor. Jamás negando lo que tú eres, Cristo Jesús, sino queriendo investigar, Señor, creciendo cada uno de nosotros, Señor, creyendo, Señor, lo que dice tu palabra, pero investigando, Señor, para aprender más, Señor. Hoy te pedimos por cada persona, por cada joven, Señor, en este mundo necesitado, que aprendan a vivir por fe, Señor, que caminen hacia eso, que tú les des un propósito, que descubran cada uno ese propósito y esa razón por la cual están hoy aquí con la edad que tienen, Señor, para que tú hagas en ellos un
corazón, Señor, que se convenza, una identidad que se convenza de que están aquí porque tú los has escogido. Y que esa fe, ese superpoder que tú nos has dado, Señor, sea nuestra forma de vivir, Señor, nuestra forma de caminar, Señor, nuestra forma de ver las cosas, y que podamos ver milagros, porque a todo aquel, Señor, que tiene fe, Señor, te va a agradar, y sabemos que tú actúas con milagros, con poder, con razón también, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.